No soy una mala madre. Por favor, debe creerme cuando te digo eso. Pero tampoco soy una santa. Soy una mujer con sombras en el alma, con decisiones que no puedo borrar y con un dolor tan profundo que a veces me ahoga solo de recordarlo. Mi nombre es Clara. Tengo 43 años. Estoy casada con un hombre bueno. Tenemos un hijo, o por lo menos, teníamos. Su nombre es Lucas. Tiene 17. Y sí, fue él quien me hizo daño. No físicamente. Nunca me levantó la mano. Pero hay heridas que sangran sin tocar la piel, y las suyas me partieron por dentro. La historia comienza hace ya varios años, aunque quizás debería decir que comenzó mucho antes. Desde siempre, supongo. Yo fui una madre sola durante mucho tiempo. Mi marido, Andrés, es buen hombre, pero trabajador incansable, viajero constante, ausente más de lo que estuvo presente. Cuando Lucas nació, yo tenía 25. Joven, soltera, y sin planes claros. Me quedé embarazada por accidente. Decidí tenerlo. Me mudé con mis padres, trabajé de camarera, de secretaria, de todo lo que pude para mantenernos. Y en ese proceso, aprendí a ser fuerte, a amar con locura, a proteger con uñas y dientes. Lucas creció siendo mi refugio. Era dulce, sensible, inteligente, siempre cerca de mí. Demasiado, quizás. Nunca tuvimos secretos. O eso creía yo. Él era cariñoso, afectuoso, y a medida que pasaban los años, esa cercanía se fue tornando rara. No al principio. Al principio era amor normal, necesario. Pero conforme él crecía, yo empezaba a notar cosas. Miradas demasiado largas. Abrazos demasiado apretados. Palabras que sonaban fuera de lugar. Yo me decía que eran tonterías mías, que estaba imaginando cosas donde no las había. Hasta que llegó la adolescencia. La pubertad le cambió. Le cambió la voz, el cuerpo, el humor. Y también algo más. Algo oscuro. Algo que no podía nombrar. Fue una noche cualquiera. Andrés había salido de viaje de negocios. Llovía afuera. Yo estaba cansada del trabajo. Me metí a la cama temprano. Lucas estaba abajo viendo televisión. Escuché sus pasos. Luego, silencio. Después, una luz tímida en la puerta de mi habitación. Lo llamé. Entró. Vestía solo boxers y camiseta. Dijo que no podía dormir, que tenía pesadillas. Le dije que podía quedarse un rato. Le ofrecí agua. Él se sentó en la cama. Muy cerca. Demasiado cerca. Hablamos de la escuela, de sus amigos, de cómo se sentía crecer tan rápido. Me tomó la mano. Fue un gesto inocente, supuse, pero no lo soltó. Y mientras hablábamos, sentí su pulgar moviéndose despacio sobre mi piel, como si acariciara algo prohibido, algo que no debía tocar. No hice nada. No dije nada. Solo retiré la mano con delicadeza, fingiendo que quería acomodar la almohada. Él entendió. Se disculpó. Se fue. Pero desde aquella noche, algo cambió entre nosotros. Él comenzó a mirarme diferente. Con deseo. Con necesidad. Y yo empecé a sentirme sucia. No por lo que hice, sino por lo que no hice. Por no haberle gritado. Por no haber cerrado esa puerta de golpe. Por no haber puesto límites claros. ¿Cómo llegas a ese punto? ¿Cómo permites que tu hijo, la criatura que amas más que a tu propia vida, empiece a cruzar fronteras que jamás deberían cruzarse? Intenté alejarme. Empecé a evitar estar a solas con él. Cambié mis horarios. Trataba de no saludarlo con besos, ni abrazarlo tanto. Pero él no dejaba de buscar mi contacto. Una caricia en el brazo, una risa demasiado cerca, una mirada cargada de algo que no podía nombrar. Era como si me estuviera acosando. Pero no podía denunciar a mi propio hijo. Nadie entendería. Ni siquiera yo misma entendía. Una noche, después de una cena tensa, subí a mi habitación temprano. Me puse a leer. Sentía sus ojos en mí todo el día. Y justo cuando estaba a punto de dormirme, escuché un ruido. Pasos. Silencio. Y luego, la puerta se abrió. Era él.
sin camisa, con pantalones cortos, desnudo de cintura para arriba, sus músculos aún tiernos, pero ya marcándose, su respiración agitada. Me quedé paralizada. Quise gritar, pero no pude. Él se acercó a la cama. Lentamente, cerró la puerta detrás de sí, y dijo, «Mamá, no puedo dejar de pensar en ti». Esas palabras me helaron. No era un niño asustado. Era un adolescente confundido, enamorado o poseído. No sabía qué era peor. Le ordené que se fuera. Le dije que no podía hablar así, que era mi hijo, que esto no estaba bien. Pero él no se movió. Se sentó a mi lado. Y entonces, me besó. No fue un beso violento. Fue lento, dulce, tembloroso. Un beso lleno de miedo y anhelo. Y yo no lo detuve. No inmediatamente. Porque por un segundo, un único, terrible segundo, sentí algo. No deseo. No exactamente. Fue más como familiaridad. Como si su boca conociera la mía mejor que nadie. Como si hubiéramos estado destinados a encontrarnos así. Pero no. No puede ser. Lo empujé. Le grité. Le dije que se fuera. Él lloró. Salió corriendo. Yo me quedé en la cama, temblando. No podía procesar lo que acababa de pasar. No podía aceptar que, por un instante, lo había permitido. No físicamente, pero sí emocionalmente. Había sentido algo. Y eso me aterrorizaba. A partir de ese momento, todo cambió. Él seguía buscándome. Pero ahora, yo era consciente. De todo. De cada mirada, de cada palabra ambigua. De cada roce accidental que ya no parecía accidental. Intenté alejarme. Le pedí a Andrés que viniera más seguido. Le dije que necesitaba espacio. Pero él no entendió. Pensó que era estrés. Hormonas. Crisis de los 40. Y mientras tanto, yo caía lentamente en un pozo sin fondo. No podía contárselo a nadie. ¿Quién me creería? ¿Quién entendería que mi hijo, mi pequeño, me deseaba de una forma que no podía explicar? Que yo misma, por un breve instante, ¿había sentido algo que no debía sentir? Empezaron las noches sin dormir. Las lágrimas bajo la ducha. El miedo a quedarme sola con él. Pero también había algo más. Algo oscuro. Algo que no quería admitir. Porque había días en que extrañaba su cercanía. En que echaba de menos sus manos sobre mi brazo. Sus palabras suaves. Su atención exclusiva. Era enfermizo. Era patético. Pero era real. Un día, decidí hacer algo al respecto. Fui a ver a un terapeuta. Le mentí. Le dije que estaba teniendo problemas con mi marido. Que nos estábamos distanciando. Ella no preguntó más. Me dio consejos generales. Cosas sobre la comunicación. Sobre reconectar. Pero no podía contarle la verdad. No podía decirle que mi hijo me había besado. Que yo no sabía si lo odiaba o lo amaba. Que me sentía culpable por existir. Regresé a casa. Lucas me esperaba en la cocina. Me preguntó cómo me había ido. Le dije que bien. Mentira. Él me abrazó. Y otra vez, aquel impulso. Aquella tentación. Aquel deseo de quedarme allí, entre sus brazos, olvidándome de quiénes éramos. De quién era yo. De quién era él. Me separé. Rápido. Demasiado rápido. Él notó mi rechazo. Bajó la mirada. Y dijo, sé que te doy asco. Pero no puedo evitarlo. Mamá. Te quiero de otra manera. Y no sé cómo vivir con eso. Yo no respondí. No podía. Porque en ese momento, no sabía si era yo quien le daba asco. O si era él. O si ambos estábamos perdidos. Pasaron semanas. Meses. Intenté ser una buena madre. Intenté ayudarlo. Le sugerí que viera a alguien. Él se negó. Decía que no estaba enfermo. Que solo estaba enamorado. Que no podía controlar sus sentimientos. Que tal vez, solo tal vez, esto era amor verdadero. Y yo comencé a dudar.
no del hecho de que estaba mal. Eso lo sabía con cada fibra de mi ser. Pero empecé a dudar de por qué dolía tanto negarlo. ¿Por qué dolía tanto resistirme? ¿Por qué, incluso en mis sueños, aparecía él, besándome, abrazándome, diciendo que me amaba? Y entonces, llegó la noche. Andrés había viajado otra vez. Lucas y yo estábamos solos. Fuimos a cenar fuera. Él se portó bien. Conversamos. Reímos. Fue casi normal. Regresamos tarde. Hacía frío. Nos quedamos viendo una película en el sofá. Él se durmió. O fingió hacerlo. Yo me quedé despierta, pensando, analizando, intentando encontrar una salida. Algo que pudiera salvarnos. De repente, me tocó la mano. Despacio. Dormido. Soñando, quizá. Pero su agarre era firme. Real. Y entonces, murmuró, «Mamá». Me quedé inmóvil. No podía moverme. No podía respirar. Y entonces, abrió los ojos. Y me miró. Y me dijo, «Perdóname, pero no puedo seguir fingiendo que no te quiero». Y antes de que pudiera responder, me besó. Otra vez. Pero esta vez, no lo detuve. No lo detuve. Esa es la parte que nunca podré perdonarme. No fue un beso largo. No fue violento. Pero fue real. Y en ese momento, yo lo correspondí. Por un instante. Solo un instante. Pero fue suficiente. Fue suficiente para sellar nuestro destino. Cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo, me aparté con violencia. Me puse de pie. Me cubrí la boca con la mano, como si así pudiera borrar lo que había pasado. Lucas se quedó quieto, mirándome, con ojos llenos de esperanza, de victoria, de dolor. «No volverá a pasar», le dije. Mi voz temblaba. «Esto no está bien. Tú no me quieres de verdad. Es una confusión. Una enfermedad. No puedes sentir esto por mí». Él negó con la cabeza. «No es una confusión. Te quiero. Te he querido toda mi vida. No es culpa mía. No es culpa tuya. Simplemente, es así». Quise gritarle, golpearlo, sacudirlo hasta que volviera en sí. Pero no hice nada. Solo me quedé allí, paralizada, sintiendo como se rompía algo dentro de mí. No era solo la moral. No era solo la vergüenza. Era algo más profundo, más humano. Era la certeza de que ya no podría mirarlo igual. De que ya no podría mirarme a mí misma igual. Subí a mi habitación sin decir nada más. Me encerré. Lloré. No podía dormir. Solo podía pensar en sus labios sobre los míos. En la calidez de su cuerpo. En cómo, por un segundo, me había sentido amada, deseada, viva. ¿Cómo podía sentirme así? ¿Cómo podía permitirme siquiera pensarlo? Al día siguiente, todo fue silencio. Él no mencionó lo ocurrido. Yo tampoco. Pero la tensión era palpable. Caminábamos por la casa como fantasmas. Evitábamos el contacto visual. No nos tocamos. No nos hablamos. Pero él seguía allí. Siempre allí. Mirándome. Esperando. Decidí que tenía que hacer algo. Hablé con Andrés. Le dije que Lucas necesitaba ayuda. Que estaba actuando de forma extraña. Que tal vez necesitaba terapia. Él se preocupó. Accedió. Contratamos a un psicólogo. Uno profesional. Serio. Le dijimos a Lucas que iría. Él no protestó. Solo asintió. Como si ya lo hubiera esperado. Asistió a 2 sesiones. Luego, dejó de ir. Decía que no servía. Que no quería hablar con un desconocido sobre algo que no entendía. Le insistí. Él se enfureció. Me gritó. Me dijo que yo era la única que podía entenderlo. Que yo era la única que sabía cómo se sentía. Aquello me aterró. Porque ya no era solo un enamoramiento adolescente. Era obsesión. Era posesión. Era algo peligroso. Traté de alejarme por completo. Empecé a trabajar más horas.
a salir con amigas, a dormir en otro cuarto. Pero él siempre encontraba la manera de estar cerca. Siempre. Como una sombra. Como una amenaza callada. Una noche, mientras estaba en la cocina preparando café, entró. Vestía solo pantalón. Estaba sudoroso, recién salido del gimnasio. Me miró y dijo: «¿Tú también lo sientes?» «Sé que sí. No tienes que fingir más». Negué con la cabeza. «No, no lo siento. Esto no está bien. No puedo seguir con esto, Lucas. Tienes que dejar de mirarme así. Tienes que dejar de pensar en mí así». Él se acercó. Me tomó de la mano. «Entonces no me hagas elegir entre ti y mi cordura». Y se fue, dejándome sola, paralizada, con su huella en la piel. No podía continuar así. No podía seguir viviendo con este peso, con este secreto, con esta culpa. Necesitaba ayuda. Necesitaba escapar. Pero no podía abandonarlo. No podía dejarlo solo. No podía traicionarlo. No podía perderlo. Decidí buscar ayuda profesional para mí. Esta vez, no mentí. Le conté a la terapeuta todo. Todo. Desde el primer beso, hasta la noche que no lo detuve. Ella me escuchó. No juzgó. No me condenó. Solo me abrazó. Y me dijo: «Clara, esto no es tu culpa. Pero tienes que protegerte. Y protegerlo a él». ¿Pero cómo proteger a alguien que no quiere ser salvado? Esa misma semana, intenté hablar con Andrés. Le dije que Lucas necesitaba ayuda urgente, que había cosas que no podía contarle, que si no actuábamos ahora, podría terminar muy mal. Él no entendió. Pensó que exageraba. Dijo que era un chico rebelde, como todos a esa edad. Que se le pasaría. Pero no se le pasó. Llegó la Navidad. Andrés viajó a visitar a su familia. Yo me quedé en casa. Lucas y yo solos otra vez. La nieve caía afuera. La chimenea ardía. Y él me miraba desde el sofá. Con esos ojos. Con esa mirada que ya conocía demasiado bien. «Podríamos ser felices», me dijo. «Solo tú y yo. Podríamos huir. Olvidar todo esto. Vivir como quisiéramos». Sentí escalofríos. No por frío, por terror. «No podemos huir de quienes somos», respondí. «Esto no es amor, Lucas. Es una enfermedad. Tienes que entenderlo». Él se puso de pie, furioso. «¿Por qué no quieres intentarlo? ¿Por qué prefieres seguir mintiéndote a ti misma?» «No estoy mintiéndome. Estoy intentando protegerte». «No me proteges. Me odias». «No te odio. Te amo. Pero no de esa manera. Nunca será de esa manera». Él se quedó en silencio. Largo rato. Luego, dijo: «Entonces no mereces amor». Y salió corriendo. Fuera de la casa. Fuera de mi vida. O eso pensé. Lo busqué por horas. Llamé a sus amigos. Recorrí las calles. Nada. Finalmente, recibí una llamada del hospital. Había intentado suicidarse. Corrí hasta allí. Lo encontré conectado a máquinas. Pálido. Frágil. Dormido. Me senté a su lado. Tomé su mano. Y lloré. Por todo. Por él. Por mí. Por lo que habíamos perdido. Por lo que nunca debió existir. Despertó días después. No habló. No me miró. Solo se quedó allí, vacío. Como si algo dentro de él se hubiera roto para siempre. Cuando salió del hospital, se fue. Se fue de casa. Se fue de nuestra vida. Andrés no entendió. Yo tampoco. Pero no lo detuve. Porque sabía que era lo mejor. Para él. Para mí. Para todos. Hoy, han pasado meses. No sé dónde está. No tengo noticias. A veces, pienso que está muerto. Otras, que vive en alguna ciudad lejana, intentando sanar. Intentando olvidar. Pero yo no he podido olvidar. No puedo. Porque cada noche, en mis sueños, siento sus labios. Su calor.
su voz diciendo, te quiero. Y cada mañana, me despierto preguntándome si algún día dejaré de odiarme por haber sentido, aunque sea por un instante, que lo quería tan bien. Esta es mi historia. La historia de una madre que falló. La historia de un hijo que amó demasiado. La historia de un amor prohibido, que nunca debió existir.